Muy buenas tardes. En nombre de la Feria Internacional del Libro Monterrey y del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida al Diálogo Estados Unidos Hispano, evento que forma parte del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2024. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Luis Alberto Ambrogio y Rubria Rocha de Luna. Ambrogio, calificado por la Casa de América como representante destacado en la vanguardia de la poesía hispanoamericana en los Estados Unidos, es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, de la RAE, del PEN y de otras instituciones. Autor de más de 25 poemarios y libros de ensayo, entre ellos Estados Unidos Hispano y En el Jardín de los Vientos. Galardonado con numerosos premios como Simón Bolívar, Fulbright, Hayes, Doctor Honoris Causa y Trilce. Traducida a 2 idiomas, su poesía ha sido seleccionada para el Archivo de Literatura Hispanoamericana de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Buenas tardes. Es un honor y una gran alegría estar aquí con ustedes en esta ocasión especial. Hoy nos reunimos para presentar el libro Estados Unidos Hispano de Luis Alberto Ambrogio, un autor excepcional y una figura prominente en el ámbito de la literatura hispana en los Estados Unidos. Luis Alberto Ambrogio, nacido en Río Tercero, Córdoba, Argentina, es uno de los poetas más representativos y respetados de la escritura hispana en Estados Unidos, con una trayectoria prolífica que abarca 25 libros escritos y una multitud de premios y reconocimientos. Ambrogio ha dejado una huella indeleble en el mundo de la poesía. Además de su destacada carrera literaria, él es el presidente de la delegación de Washington de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, reflejando su compromiso con la promoción y el enriquecimiento de las letras hispanas. En esta presentación hablaremos del libro titulado Estados Unidos Hispano, obra que no solo destaca por su prosa ligera, sino también por su profunda reflexión sobre la identidad hispana en Estados Unidos. Y les voy a leer esto que escribe Gerardo Piña Rosales, director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Estados Unidos Hispano, de Luis Alberto Ambrogio, libro entretenido y al mismo tiempo serio, cuajado de datos originales, anécdotas y hechos sorprendentes, promueve la herencia y el verdadero aprecio de la población hispana estadounidense. Este amplísimo estudio documenta la rica historia, cultura, idioma, presencia hispana de los Estados Unidos, el segundo país hispanohablante del mundo. En este libro se destacan la contribución hispana al desarrollo del territorio estadounidense, la incidencia del español y la importancia del bilingüismo en Estados Unidos. Estados Unidos Hispano es un libro imprescindible no solo para la comunidad latina, sino para todo estadounidense que se precie en conocer y valorar su rica historia nacional. Voy a hacer unas preguntas, voy a comentar un poco sobre el libro y hacer unas preguntas para que tenga la oportunidad de comentarnos sobre el libro. Luis Alberto, eres un autor que ha vivido en los Estados Unidos desde la década de los 60 y esto ha hecho que tu experiencia en este país no sea solo un paso o una experiencia en la vida, sino la vida misma, en un país que quizás al inicio fue extraño, pero que seguramente dejó de serlo hace mucho tiempo. Tus vivencias, la crianza de tu familia, tu trabajo, tus amistades, tu comunidad te han llevado a cuestionarte muchas cosas, a estudiarlas y a profundizar en ellas. Quisiera que nos comentaras en qué momento y cómo surge la idea de escribir este libro. ¿En qué momento surge la idea de escribir este libro? En realidad, este libro está compuesto de una serie de ensayos que es escrito y compartido a lo largo de muchos años cuando me invitaban precisamente a algún congreso o encuentro, y en esos momentos hablaba de los temas que saca este libro. Como digo en el prólogo, es un afán por compartir descubrimientos maravillosos, porque cuando yo llegué a Estados Unidos y decidí ir a Estados Unidos en el año 67, yo pensaba que iba a un país totalmente anglosajón, que no se escuchaba nada más que el inglés, ni se hablaba nada más que el inglés, etc. Pero la realidad es que descubrí que había una minoría
que hablaba español, pero que estaba sembrada a lo largo del país. E incluso en el primer año de Nixon, en el año 68, a mí me dijeron que trabajase en la Casa Blanca, en el comité que había creado Nixon para el desarrollo de la comunidad hispana. Y entonces me di cuenta, digamos, de lo importante que era esta comunidad. Y empecé, por supuesto, a escribir aspectos que me llamaron muchísimo la atención. De hecho, y esta historia ya la cuento muchas veces, una vez paseando o pasando por los pasillos de la Casa Blanca, sale uno de los empleados, americanos por supuesto, y me encuentra a mí y me dice: Luis, tienes que hablar inglés, aprender inglés, todo inglés. Y yo le dije: pero yo estoy hablando en inglés con usted. Quizás tiene un tono, tiene algo que lo hace a usted más difícil que entienda mi inglés, pero estoy hablando inglés. Pero le digo yo, lo que es importante es que usted aprenda español. Y entonces lo encuentro a este señor hace unos años en una reunión en que invitaron a personas políticas, y este señor se me acerca y me dice, y tenía ya sus 85 años o así, y me dice: Luis, ¿cuánta razón tenías? Tendría que haber aprendido español. Entonces yo le pregunto ¿por qué? Y me dice: no, porque viene María, que es la empleada de la casa, a limpiar la casa, y si le decimos hello, dice hello y se va y ni nos hace caso. En cambio, si le decimos hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Etcétera, entonces ya habla mucho con nosotros, obviamente se entiende. Y lo mismo pasa, dice, con el que viene a cuidar el jardín, porque nosotros llamamos a la empresa Smith & Wesson, pero el que viene es José, y él es el que hace el trabajo y el que nos conoce, y sería tan lindo poder hablar con él en español. Bueno, así que la razón por la cual puse en definitiva esta compilación de descubrimientos es porque pensé que eran importantes para dar a conocer precisamente esas cosas que es importante que conozcamos, no solamente los hispanos de Estados Unidos, sino también los anglosajones. Me gustaría comentar que Estados Unidos Hispano es un libro que desde su título es provocador, porque le otorga a lo hispano un lugar preponderante en nuestro país vecino. El título hace ver lo hispano no como suele verse, como una minoría, sino como un factor constituyente de lo que son actualmente los Estados Unidos. En tu libro nos hablas de la historia de las incursiones hispanas en el territorio que hoy son los Estados Unidos, de su demografía, del origen hispano de 63.7 millones de habitantes al 2024, del 76% de población hispana mayor de 5 años que habla español, es decir, de los 40 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, de la importancia de la cultura, de los medios, de la literatura, las artes y la identidad hispana a lo largo y ancho del territorio actual, así como de la enseñanza del español, en la que el 78% de los estudiantes de secundaria eligen estudiar español por sobre otros idiomas extranjeros. ¿Podría seguirse hablando de una minoría? ¿Se trata de un discurso que nos siguen vendiendo? En realidad se dice que para el año posiblemente 2030 o 2050 seremos ya no tanto minoría sino mayoría, porque la población hispana va a superar a la población anglosajona. Para mí me parece que la expresión de minoría obviamente tiene quizás una relevancia en estadística, pero en realidad en este momento la presencia hispana en los Estados Unidos
es no solamente numéricamente importante, sino como dijiste, por ejemplo, el español es el idioma más estudiado en Estados Unidos en este momento después del inglés. La población hispana se proyecta que va a alcanzar posiblemente más de 100 millones después del año 2030. Yo creo que para el año 2050 es muy posible que se convierta en el país hispanoparlante número 1 del mundo, porque en este momento lo es México y segundo es Estados Unidos. Pero además de eso, digamos, de esas estadísticas, hay muchas anécdotas que podría compartir aquí que son importantísimas. Por ejemplo, un gran número, no digo mayoría, pero puede ser mayoría de los estados, de las provincias de Estados Unidos, eran hispanas mucho después de la declaración de la independencia de los Estados Unidos en 1776. Colorado, California, Nevada, Texas, etcétera, Arkansas, todas esas eran provincias hispanas, ya sea que pertenecían a España o que pertenecían a México, que en el año obviamente 1848 pues se pasaron a Estados Unidos. Pero 1848, estamos hablando más de 50 años después de la independencia. Ese es un dato. Otro dato, por ejemplo, es que la primera ciudad europea de Estados Unidos fue creada por los hispanos. Es la ciudad de San Agustín, en California, que se creó en 1565. O sea, estamos hablando por lo menos 50 años antes de que llegasen los peregrinos al principio de los 1600. Y esta anécdota que cuento todo el mundo cuando doy esta charla en inglés allá en Estados Unidos, les pregunto a mi audiencia, ¿cómo se llama la capital de nuestro país? Y entonces alguno por ahí comenta, señor Ambrogio, usted nos está tomando el pelo o nos está haciendo una broma. No, quiero saber, a ver qué dicen. Y entonces uno levanta la mano y dice Washington. No, pero ¿qué más? Porque no es Washington. Washington es el estado de Washington. La capital de Estados Unidos es Washington, D.C. ¿Qué significa esto? Washington, Distrito de Columbia. Entonces, ¿por qué? O sea, es porque es hispana en este sentido. La creación de la capital de Estados Unidos se dio cuando el alcalde de Georgetown, que es la parte más antigua de Washington, él era un inmigrante hispano de Navarra, que era el sobrino de un gran amigo de Washington, D.C., pero llegó como inmigrante, trabajó en inmobiliaria y llegó a ser el quinto alcalde de Georgetown. Y entonces él eligió un 12 de octubre de 1792 para poner la primera piedra en la Casa Blanca y crear la Casa Blanca y así crear también la capital de los Estados Unidos. Entonces es increíble que un inmigrante hispanoamericano haya creado la capital del país. Pero ese es el tipo de influencia que existe, de influencia hispana que existe en los Estados Unidos y que desgraciadamente no se conoce porque no se enseña esto en la historia. Pero como esta hay muchas más. Por ejemplo, se utilizó para la moneda estadounidense la moneda española y se sacó la... Bueno, y así casi todos los que firman, por ejemplo, si ustedes tuviesen aquí $1, yo les pediría que leyesen a ver quién lo firma, generalmente son españoles, porque se creó esa como una tradición. Así que, bueno, y como esa hay muchos otros anécdotas que podría contar que son parte de la presencia hispana de los Estados Unidos.
Quisiera que nos comentara sobre el español de Estados Unidos. En uno de los capítulos mencionas, y cito esa parte que dice: el lenguaje como vivencias y expresión identitaria de una cultura, de una cosmovisión, de un sistema de valores, es un sistema e institución social. Y remites también a Pablo Neruda cuando dice: se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Dices, el idioma español es un tesoro que nos enriquece como personas y como comunidad. ¿Podrías explicarnos un poco sobre esta forma de ver el español en los Estados Unidos que rompe con la idea de Spanish, the language of the ghetto, de Newt Gingrich? Bueno, Newt Gingrich es obviamente de esos republicanos requete derechistas, etcétera. De hecho, yo lo conozco personalmente y una vez me acerqué a él después de que él dijo eso y le digo, pero me parece que usted vive en un gueto también. ¿Por qué dices eso? No, porque hay muchísimos hispanos en el barrio donde usted vive. Y entonces ahí, no le pareció. Pero la realidad es que realmente nuestra patria es el idioma. Y en el caso precisamente de los hispanos de estado hispano-unidense, también es eso. Entonces nuestro idioma es por esencia bilingüe, en el sentido de que tenemos que aprender y hablar perfectamente el inglés, pero a su vez conservar perfectamente nuestro español y hacerlo valorar por la gente que a lo mejor se acerca a nosotros y tiene una expresión como la que tiene Newt Gingrich. El hecho es que el bilingüismo es interesante desde muchos aspectos. O sea, en Estados Unidos hay una gran, no digo mayoría, pero hay un gran número de hispanos parlantes y bilingües que usan lo que allá se llama el Spanglish, que es una mezcla de, yo le llamo una invasión del inglés al español. Ahora creo que hay más conciencia de ese aspecto y ya no se trata de hablar, los hispanos parlantes tratan de aprender español en la escuela, de hablar lo más apropiadamente posible. Obviamente así todo se mezcla de vez en cuando el inglés y algunas palabras ya son sumamente comunes e incluso la academia misma ha aprobado una serie de estas palabras que vienen del inglés y que se usan en inglés, como por ejemplo chequear. Vamos a chequear, check, que aquí es una palabra aceptada, ¿no? Bueno, la otra parte que es importante es apreciar que nuestro español de los Estados Unidos integra una serie de vocablos de los diferentes países, porque los diferentes países de América Latina, de España, tenemos expresiones diferentes para las mismas cosas. Entonces, es muy posible que en Estados Unidos que hablemos, oye, chico, ¿cómo andas? Y cosas así, usando, por ejemplo, una expresión cubana, o por ejemplo decir algo que está relacionado con el dialecto, yo diría, puertorriqueño del español, etcétera. Y entonces los digamos hispano-unidenses tenemos esa cualidad de nuestro lenguaje, que es precisamente integrar palabras de diferentes países. Y obviamente dentro de los países, la minoría, el número más importante dentro de la población hispana es de origen mexicano. Entonces también hay muchas palabras del español mexicano que utilizamos nosotros allá en los Estados Unidos. Estados Unidos Hispano es una obra que resalta todos los elementos hispanos de la historia, del arte y la literatura que han estado ahí, pero que no han sido abordados en la cultura estadounidense y que es imprescindible conocerlos, como por ejemplo la importancia que le dio Thomas Jefferson al español, tanto para él mismo como para su familia y su entorno, que a su vez resulta en la división hispánica de la Biblioteca del Congreso.
o la gran influencia que tuvo Walt Whitman, uno de los más influyentes escritores americanos en la literatura hispanoamericana. Y cito lo que escribes en la página 82 al respecto, ¿no? Dices, me entrego al genio polifacético que en sus hojas de hierba y especialmente en su Canto de mí mismo nos conjura con las paradojas e ironías de su idealización, de su culto de liberación y antidominación, de apertura con todos los inmigrantes, de los mitos y lecturas múltiples, la admiración y reacciones encontradas que su genio complejo estimula. Este poeta, que dijo en el siglo XIX ser el poeta del alma y el poeta del cuerpo, del viejo y del joven, del necio tanto como del sabio, de la nación formada de muchas naciones, las pequeñas iguales a las grandes, camarada de las gentes todas, tan inmortales e insondables como él mismo, un libre enamorado encarnado con su amplitud del tiempo, la humanidad entera, todas las presencias prohibidas o que sufren, que no somos nada sino el acertijo y la resolución del acertijo al mismo tiempo, y que todos respiramos el aire común bañado a nuestro globo, y que tuvo la valentía de autoevaluarse proféticamente en su contradicción con aquellos famosos versos: me contradigo, muy bien, pues me contradigo, soy grande, contengo multitudes. ¿Qué resonancia tiene Jefferson y Whitman en la literatura hispana y en tu propia obra? Tanto Todos somos Whitman como Estados Unidos hispano. Bueno, es realmente apasionante el haber encontrado lo que, por ejemplo, Whitman pensaba precisamente de la minoría o de la influencia hispana en los Estados Unidos. Y lo voy a leer literalmente porque es importante escucharlo en sus propias palabras. Y luego hablaré también de Jefferson porque es muy, muy importante. Y fíjense lo que dijo él, lo invitó Santa Fe, lo invitó a que participase en el 300 aniversario de su creación. Estamos hablando de 1892. Y entonces él no pudo asistir, pero le mandó una carta en la cual decía literalmente: el carácter hispano le va a proveer alguna de las partes más necesarias a esta compleja identidad americana. Ningún origen muestra una mirada retrospectiva tan grandiosa en términos de religiosidad y lealtad, o de patriotismo, valentía, decoro, gravedad y honor. Con respecto al origen hispano de nuestro suroeste, es cierto que no hemos ni siquiera comenzado a apreciar el esplendor y el valor excelente de este elemento étnico. ¿Quién sabe si ese elemento, como el curso de un río subterráneo que gotea invisiblemente por 100 o 200 años, emerge ahora con un fluir más extenso y una acción permanente? Es increíble este aspecto, como lo llamo yo, profético, apocalíptico, del complejo discurso democrático de Whitman. Y es interesante porque él, por ejemplo, en la guerra con México en 1848 mantuvo una posición que era más partidaria o sea, controversial, porque no era a favor de México, sino de los Estados Unidos, y eso causó mucho rechazo de Whitman aquí en algunos autores mexicanos. Pero es impresionante lo que dice y la visión que tiene. Recordemos, estamos hablando de 1890, 1870, y él, por ejemplo, en su léxico elige la palabra libertad y la utiliza en vez de freedom, y después utiliza la palabra camarado, no camarada, pero camarado, y una serie de palabras hispanas en toda su obra. Y bueno, y su resonancia entre los grandes hispanos como José Martí, que escribió una serie de artículos sobre Whitman. Él se encontró con él precisamente en un
en una reunión en Nueva York en la cual Whitman fue a hablar, y desde ese momento, bueno, José Martí ha sido un gran admirador de Whitman, y a través de él muchos otros como, bueno, Darío, Borges, Neruda, etc. En el caso de Jefferson también es sumamente interesante algo que a mí, por supuesto, me sorprendió. Por ejemplo, el hecho de que él le obligaba a sus hijas a aprender español. Marta y María se llamaban ellas. Y tenían que leer, y Jefferson era muy insistente, tenían que leer 10 páginas del Quijote de la Mancha cada día. Y de hecho, una de ellas, Marta, le dice, otra vez que él insiste en una de sus cartas, estaban viviendo con una tía. Entonces ella le manda una carta a Jefferson y dice: papá, he acabado de leer el Quijote de la Mancha, he empezado ahora a leer el Lazarillo de Tormes. Y no solamente eso, y por eso lo voy a compartir, voy a leer algunos párrafos de cartas que él le mandaba, por ejemplo, a su sobrino o a otros colegas políticos, digamos. A ver, vamos. Él en su, por ejemplo, discurso inaugural como presidente allá de Estados Unidos dijo: justicia igual y exacta para todos los seres humanos, de cualquier estado, persuasión, religiosa o política, paz, comercio y amistad honesta con todas las naciones sin perturbar las alianzas con ninguna. Apoyo a los gobiernos de los estados en todos sus derechos, como la administración más competente para los asuntos domésticos. Bueno, y sigue, es un párrafo largo, pero quiero leer algunos que son específicamente relacionados con el idioma español. Por ejemplo, él le escribe a... voy a leer, a ver, acá le escribe a Cabot, que era un amigo de él, y le dice, John Quincy Adams dice en su diario: con respecto al español, era tan fácil que lo aprendió con la ayuda de un Quijote que le prestara el señor Cabot y una gramática en el curso de un viaje a Europa en el cual estuvo solamente 19 días en el mar, pero el señor Jefferson cuenta historias ampliadas. Y luego, bueno, como dije, a raíz de eso, él le obligó a sus hijas a aprender el español leyendo el Quijote de la Mancha. Quiero leer en este momento algunas citas de él. Él le envió a su sobrino Peter Carr una carta en agosto, el 10 de agosto de 1787, en la que escribe: español, préstale mucha atención y procura adquirir un conocimiento exacto del mismo. Nuestras relaciones venideras con España y la América hispánica harán que la adquisición de este idioma sea muy valiosa. La historia antigua de esa parte de América también se ha escrito en ese idioma. Te envío un diccionario. Y así es, prácticamente esto se lo repetía a todo el mundo, la importancia del español y las razones que daba para aprender el español. En una de estas citas, por ejemplo, le dice a un amigo de él que quería postularse para un puesto político, dice: el español es el idioma más importante que debemos aprender y cada ciudadano americano lo tendría que saber para que salga de su finca. En otras palabras, para que realmente sea universal. Bueno, son muchísimas las citas que pongo en este... Y las otras cosas que son importantes, precisamente él coleccionaba
no solamente, digamos, diferentes ediciones del Quijote de la Mancha, sino también de todas esas que alude aquí, todo lo que se escribía sobre España en español, sobre América en español, etcétera. Y interesante, o sea, el edificio principal de la Biblioteca del Congreso se llama Thomas Jefferson. ¿Por qué? Porque él creó la Biblioteca del Congreso. Pero después, en el año 1814, cuando los ingleses invadieron la zona de Washington y quemaron la Biblioteca del Congreso y de todos los manuscritos y todos los libros que tenía, el Congreso, cuando la rehizo, a la biblioteca hubo una gran discusión de cómo iban a conseguir los libros. Y una de las posturas era que se le comprase a Jefferson su biblioteca. Y la gente derechista, así bien etnocéntrica, anglosajona, cuando consideraron a Jefferson decían: no, pero Jefferson no tiene una biblioteca todo de derecho y toda en inglés y toda céntrica, etcétera, sino que tiene muchos idiomas y muchos temas de literatura, cultura, etcétera. Y entonces rechazó eso, pero después la mayoría se impuso y decidieron comprar la biblioteca de Jefferson. Por eso se creó en la biblioteca una división hispánica que todavía existe y tienen una colección estupenda de más de 3 millones de libros en español. Bueno, muy bien. Al final del libro, en las perspectivas de vista al porvenir, haces un recuento de todas las esferas en las que le ves la cultura hispana, no sobreviviendo a la cultura anglosajona, sino desde una perspectiva positiva en la que la cultura hispana se expande y es integrada. ¿Qué reflexionarías de este porvenir más hispano en los Estados Unidos en relación con México? Bueno, estamos en un momento difícil por las elecciones que vienen dentro de 3-4 semanas, el 5 de noviembre. Y obviamente, si es elegido el señor Donald, ni me gusta pronunciar su nombre, pero él tiene algunas expresiones bien antimexicanas, pero no es lo que comparte la población estadounidense en general. Así que yo creo que se va a imponer, como digo, la presencia de esta supuestamente minoría, que ya no es minoría porque es una población más grande, por ejemplo, que la población afroamericana. Y entonces yo creo que va a haber una mejor relación con México, una relación que ya otros presidentes la han promovido recientemente. Bill Clinton decía, por ejemplo: yo quiero ser el último presidente que no sepa español. O sea, era la actitud de él. Y realmente, incluso él mismo le encantó leer 100 años de soledad. Y decía, la leí en una versión bilingüe, pero quisiera leerla solamente en español. Entonces está mucho esa tendencia. En el mismo idioma, por ejemplo, se han adoptado palabras españolas. Por ejemplo, nada. Si preguntan, hay programas televisivos obviamente de juegos, y en uno preguntan, por ejemplo, bueno, diga algunos sinónimos de nothing, y el primero que sale es nada. Lo mismo, por ejemplo, adiós, y otras palabras se están integrando ya como parte del idioma. Bueno, tenemos 10 minutos, podría seguir, pero después charlaremos. Sí, muchas gracias, Luis Alberto Ambrogio, por responder a mis preguntas. Ahora quisiera abrir este espacio para que el público pueda hacer algunas preguntas también. Primero, gracias por todo lo que nos has contado, Luis. La primera pregunta es si en las escuelas de Estados Unidos se tiene la opción de aprender el español o no.
Sí, casi todas las escuelas el español es una de las materias. Muy bien. En algunos casos hay escuelas que la enseñanza es en español también, y a la que van estudiantes, digamos, nacidos en Estados Unidos. El nieto más joven mío fue pues a una escuela donde la enseñanza era en español. Y todos tienen esas opciones, y muchos de los estudiantes realmente toman el español como una de sus disciplinas. Así que por eso el español es el segundo idioma más estudiado en los Estados Unidos. Gracias. Y segundo, aunque de alguna manera ya lo contestaste, ¿cuáles son las expectativas, pensando en la ideología de Trump, para la elección del 5 de noviembre y la influencia hispana en esa elección? Lamentablemente es una cosa que varía día a día, las estadísticas, etcétera, y yo realmente no podría predecir si va a ganar Kamala Harris, por cierto, un inmigrante, hija de inmigrantes, que tiene una carrera impresionante, o va a ganar el Donald. Es increíble, pero muchos hispanos que antes, la influencia hispana en el voto antes era muy importante, y hay presidentes que le han atribuido que ganaron precisamente por el voto hispano. Pero en este momento el voto hispano está dividido, porque tenemos, por ejemplo, a un senador como Marco Rubio, otro senador como Ted Cruz, que son hispanos, pero son bien de derecha, bien trumpistas. Y creo que en la comunidad cubana, por ejemplo, Trump es bastante popular. En otras comunidades no tanto. Pero no sé, lamentablemente no lo podría predecir. Estaría contentísimo de decir, no hay duda que va a ser Kamala Harris, pero es posible que esté este señor. ¿Qué puede hacer? ¿Qué va a hacer? También es algo difícil, porque un día dice una cosa, otro día la cambia. Y entonces no se sabe. Yo, por ejemplo, no podría decir cuál va a ser su actitud con respecto a México, pero su lenguaje con respecto a, por ejemplo, a los inmigrantes mexicanos es totalmente hostil, falso, mentiroso, impresionantemente, digamos, si hubiese posibilidad de hacerle un juicio por cosas que dice de los inmigrantes mexicanos y de otros países, de los inmigrantes en general, que somos todos lo que sea, violadores, que matamos, que esto, que lo otro, cosa que es totalmente falsa. Incluso ahora, por ejemplo, en una ciudad de Ohio, ha dicho que hay muchos haitianos ahí, ha dicho que ellos le comen los perritos y los gatos a los otros, cosa que todo el mundo lo ha negado, incluso el intendente de esa ciudad, el alcalde, que es republicano también. Pero yo no sé cómo puede salir adelante con este tipo de actitud y mentira. Gracias. Gracias, Luis Alberto, por toda esta información tan valiosa. La integración del español, vamos a ver, la integración de ciertos vocablos que se utilizan en los Estados Unidos. Por ejemplo, amá y apá, por mamá y papá. ¿Cuál es la postura de la Academia Norteamericana de la Lengua Española? Si es uso común, la aceptan, y luego la segunda que va implícita en la primera. Cuando yo vi eso, me pregunté sobre el uso correcto del español, según para nosotros, ¿verdad? Pero aquí
nuestra ignorancia no nos permitió ver en este nuevo Reino de León que la población sefardí traía el ladino, y nos reíamos de la gente que hablaba con lo truje chencha y ese tipo de palabras que venían del ladino, y las tratamos de erradicar, y ahora hay maestros universitarios yéndose a las rancherías para volver a hacer investigación y recopilar todas estas palabras que son del siglo XVI. ¿Serían amá y apá, por ejemplo, parte del ladino? Hubo también todo esto, tiene que haberlo habido, ¿no? Todos estos sefardíes que salieron de España y se asentaron o no en el sur de los Estados Unidos. Bueno, o sea, la Academia Norteamericana de Lengua Española cada tanto le presenta a la Real Academia Española vocablos que son obviamente influenciados, puede ser nada más que por el inglés, pero también por otras culturas que hay dentro de la población hispana y que se hayan adoptado de algún modo. Y ciertamente la Academia Real Española ha aprobado una serie de vocablos que son aceptables como un dialectismo típico del español de los Estados Unidos. Lo mismo como lo ha aceptado como el español de México o el español de Argentina o de cualquier país que ha adoptado, en el caso de México, por ejemplo, vocablos que surgen de las lenguas nativas, etcétera, que de algún modo lo hemos integrado al español. O sea que sí, que se ha hecho. No recuerdo específicamente de ma y pa, lo que sea, o sea, no sé, tendría que ir y ver, pero sí, la academia ha adoptado. Ahora, Juan Felipe Herrera también fue poeta laureado. ¿Tú dirías que Juan Felipe Herrera habla Spanglish o que integra las palabras o los vocablos que él vive en su casa a su inglés o a su español? Bueno, de lo que yo he leído, lo que me acuerdo de él, no veo, digamos, o sea, son vocablos. Él es obviamente originario de padres mexicanos. En algunos de sus poemas, él escribe la mayoría de sus poemas en inglés. En algunos pone, digamos, algunas palabras o algunas frases en español y el inglés. De lo que yo he leído de él, no recuerdo, digamos, alguna frase o alguna palabra que sea típica de lo que nosotros llamamos el Spanglish, que es, pero sí utiliza palabras típicas mexicanas a veces dentro de su poema en inglés. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ya se nos termina el tiempo. Muchas gracias por sus preguntas. Ya no nos queda más tiempo para más, pero quiero agradecer a todos por permitirnos compartir este momento y a Luis Alberto Ambrogio por regalarnos su arte, su sabiduría a través de tus palabras. También agradezco sinceramente a cada uno de ustedes por estar aquí y acompañarnos en esta celebración de la literatura y de la identidad hispana. Espero que disfruten y se inspiren a leer Estados Unidos hispanos tanto como yo. Muchas gracias y que disfruten de la lectura. En nombre del Tecnológico de Monterrey, agradecemos a nuestro invitado y a nuestra invitada por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia y los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 32ª Feria del Libro en Monterrey 2024. Que tengan ustedes muy bonito día.